Estamos a 4 minutos de las 9 de la mañana y vamos a entrar en un tema del cual venimos hablando hace muchas semanas. Ustedes recordarán seguramente que ya sobre este tema, básicamente de los monopatines eléctricos, estuvimos dialogando en su momento cuando el Congreso de Intendentes comenzó a tratar la situación con la preocupación lógica por lo que empezábamos a ver todos los vecinos aquí en Montevideo y en otros puntos del país, con la proliferación de este tipo de vehículos y además con, podríamos decir, el tránsito de los mismos por lugares en los que obviamente está la gente paseando, caminando, tomando mate, estoy diciendo por ejemplo el caso de la Rambla, y donde uno nota que hay un momento que existe una superpoblación de tantos de estos vehículos que en cualquier momento podría llegar a generarse un accidente. Hay un envío de un proyecto a la Junta Departamental por parte de la Intendencia de Montevideo, justamente hablando del tema de esta circulación, pero ya no solo de los monopatines, sino también de las bicicletas. Vamos a hablar con Pablo Itamuzú, director de movilidad de la Intendencia, para conocer los alcances de este proyecto y, bueno, fundamentalmente, cuál es la preocupación que desde la Intendencia se ve con respecto a la utilización de estos vehículos. Primero que nada, buenos días. Un placer, Pablo, tenerte aquí en la mañana de Arriba Gente. Buen día, un gusto estar de vuelta por acá. Lo primero que se me ocurre preguntar para realizar de alguna manera una conexión con lo que nosotros aquí mismo en esta mesa estuvimos charlando es si esto va de la mano de lo que en su momento el Congreso de Intendentes también estaba manejando con respecto a la regulación de este tipo de utilización de vehículos. Sí, exactamente. Tan de la mano fue que tomó algunas de las resoluciones. Venimos trabajando en paralelo. Por un lado veníamos trabajando nosotros, porque el tema ya está instalado en Montevideo, en otras ciudades todavía no llegó. Por lo tanto, el Congreso de Intendentes no tenía la urgencia que teníamos nosotros. Trabajamos en un grupo interno y a su vez fuimos trabajando con UNACEP y con el Congreso de Intendentes, con el resto de los directores. Y bueno, ese trabajo en paralelo prácticamente terminó junto. Unos pocos días antes de que nosotros enviáramos el proyecto a la Junta, como bien decías tú, creo que debe haber sido en ese momento, que ustedes los deben haber estado hablando acá, el Congreso de Intendentes aprobó una norma programática. Quiero hacer la precisión. El Congreso de Intendentes no aprueba normas, no aprueba leyes ni decretos. Claro. Aprobó un trabajo técnico que se hizo durante un tiempo y nos recomendó a todos los integrantes de ese Congreso, o sea, a todos los gobiernos departamentales, algunas directrices para tomar desde allí y trabajar en función de algunos criterios comunes. O sea que, yendo en línea con eso, lo que nosotros habíamos hablado en ese momento era de la lógica preocupación que existía como primera y cosa fundamental, por el lugar, por el sitio por donde estaban circulando estos monopatines, que los veíamos obviamente a nivel de veredas y en el caso de la Rambla, bueno, utilizando todo lo que es la vereda por donde habitualmente están los peatones, está la gente caminando, tomando mate, paseando, etcétera, etcétera. ¿Vamos hacia una prohibición de que estos vehículos circulen por veredas? Siempre y cuando los ediles, que son los representantes a nivel departamental, lo aprueben, esa es nuestra visión del tema y nuestra propuesta, que tampoco es antojadiza. Además del trabajo con el Congreso de Intendentes, cuando se hace un trabajo de este tipo, los técnicos, los asesores legales también miran lo que es el derecho comparado, qué hicieron otras ciudades con estos temas. Hace muy poquito tiempo tuvimos la oportunidad de ir a hacer un curso a Madrid, no fuimos por ese tema, pero ya estuvimos indagando un poco, estamos en contacto, por ejemplo, con la gente de la DGT española y nos dijeron, por ejemplo, que ellos resolvieron esto, ¿no? Hay que dejar claramente establecido que este tipo de vehículos circulan por la calzada, o sea, por la calle, salvo cuando existe una infraestructura, una bicisenda, una ciclovía en donde la pueden compartir, no todos estos vehículos raros, ¿no? Los que son, en ese decreto hicimos una clasificación de estos vehículos, hay algunos que se asimilan a la motocicleta. Uno puede ver algunas ruedas... Sí, esas motos eléctricas que son entre bici y moto. De ruedas anchas que desarrollan determinada velocidad. Eso es más parecido a la motocicleta, por lo tanto, el usuario tiene que tener licencia de conducir, ese vehículo se tiene que empadronar, tiene que usar casco, indumentaria reflectiva. Y después hay otro grupo de vehículos más pequeños que desarrollan menos velocidad, son de menor porte, como los monopatines, pero no son los únicos. Están las plataformas Segway, esas que la gente anda arriba de una rueda sola. Yo no sé cómo hace, es una especie de malabarista, pero hay de esos vehículos, se están empezando a ver. Bueno, todos esos vehículos pueden compartir y en general se asimilan a la bicicleta y pueden compartir
la bicisenda, la ciclovía, etc. Y en ese caso, también el ciclista, por ejemplo, tiene que llevar casco, chaleco reflectivo. Cuando te digo los vehículos que se asimilan a la bicicleta, la obligación, que además es ley nacional, es utilizar un casco. No tienen obligación de utilizar. chaleco. Nosotros igual la recomendamos, la utilización de bandas reflectivas o chalecos reflectivos. La obligación sí es casco. La obligación sí es casco, igual que para los ciclistas. ¿Qué pasa cuando es con una aplicación que uno capaz que no sale de mañana con un casco de la casa, el casco no está en el monopatín, que lo toma en una esquina que se lo encuentra? Sí, ese es un problema que también compartimos con otras ciudades, en donde estos sistemas de alquiler Se están instalando. se están instalando o ya se instalaron o ya tienen algún tiempo más que acá. Estamos en contacto con las empresas y va a haber otra norma próximamente que va a regular la actividad de las empresas que arriendan este tipo de vehículos. La tendencia es a, después que pase un poco la novelería, cuando esto se estabilice, la idea es que estos vehículos sean de movilidad personal a diario, no que sea para pasear básicamente en la Rambla o para sacarse el gusto de andar, para ver cómo son. Ya hay gente que se está comprando, que la gente lo está comprando particularmente. Para la digamos, movilidad ¿no? diaria. Sí, sí. La tendencia entonces, estas empresas, por ejemplo, creo que ya lo están haciendo, a los usuarios frecuentes de todos los días o asiduos, le envían un casco de obsequio, porque en esto del casco hay mucho de higiene personal, nadie se pone un casco que usó otra persona, entonces esa es una limitante. Pero como no queremos limitar, queremos promover este tipo de vehículos porque son buenos para la ciudad, estamos dispuestos a buscar los mecanismos que nos permitan circular y circular con Sí, seguridad. porque si no yo ya veía que una vez hecha la reglamentación empezábamos a tener a señores con sus brazos llenos de cascos alquilándolo previa entrega de la cédula, estoy tirando una idea, por 15 pesos para dar la vueltita. Y nos llenamos No hay nada de por señores 15 con pesos. cascos por todos lados. Bueno, si llegamos a eso sería una muy buena señal, porque lo primero que tenemos que lograr es que la gente entienda que tiene que usar el casco con él. O sea, hay dos decretos. Uno que regula y clasifica estos vehículos, Que ya está en la Junta. eléctricas, que ya está en la Junta, y hay otro que todavía tiene la Intendencia, que regula el funcionamiento de las empresas, de dónde se puede dejar ese monopatín, no en cualquier lado, Exacto, etcétera. que van a tener que registrarse como plataforma, que van a tener contraprestaciones con la ciudad. En el caso de Uber, por ejemplo, lo que se definió fue que haya un canon. En este caso nos gustó para innovar y decir, bueno, en lugar de pagar el canon en efectivo, todo o parte de ese canon, estas empresas se lo devuelvan a la ciudad con minutos gratis para los usuarios del transporte colectivo, que puedan complementar su viaje en este tipo de vehículos. Pablo, si yo voy en el auto hoy, cruzo una calle y me aparece uno de estos monopatines y impacta contra el vehículo, y en la hipótesis de que la persona con el monopatín no le pasa nada, ¿yo contra quién recurro? Bueno, O mi seguro, ¿contra quién recurre? hoy por hoy, con las normas que tenemos hoy, todos estamos obligados, más allá del tipo de vehículo o incluso los peatones, todos tenemos una responsabilidad civil. En los casos de siniestros actúa un juez, cuando hay lesionados actúa la policía científica, Sí, hay claro. pericias, hay un estudio, hay un juez que determina las culpabilidades. En ese sentido, nos manejamos igual, nos seguimos manejando igual. Pero digo, ¿podría, ante la empresa de monopatines, podría recurrir o no? Bueno, en el decreto que va a regular las plataformas, van a tener obligatoriedad de tener un seguro para el pasajero. Para el pasajero. Como hoy tiene, por ejemplo, Uber, Easy Taxi, Easy Go, tienen la obligatoriedad de tener un seguro no solo para el vehículo, sino para el Claro. pasajero. Hoy se los ve andar de a dos, incluso en la Rambla. ¿Se Bueno, puede eso queda expresamente prohibido también en el decreto que ya está en la Junta, porque estos vehículos son monoplazas, son construidos desde su origen para una persona. En ese decreto que ahora está entonces a análisis de la Junta Departamental, está la prohibición de andar en bici en la Rambla cuando no hay bicisenda. Sí, no está en ese decreto. Ahí, muy buena la pregunta. Hablemos porque de eso, pero no me queda claro en cuál nos está. permite aclarar. Ahí está. Esta polémica que se generó desde ayer fue a partir de un titular de un diario que fue ese. La Intendencia pretende prohibir circulación de bicicletas en la Rambla. Y esto se trae a raíz de una comparecencia que tuvimos en la Comisión de Movilidad el martes de la semana pasada, donde fuimos a presentar el proyecto, a explicar a los ediles cuáles son nuestras pretensiones. Cuando nos ponemos a trabajar en esto, tenemos que trabajar y estudiar la norma vigente. La prohibición de circulación de bicicletas por las veredas, no en la Rambla, por las veredas en general en la ciudad, está establecida en Montevideo por lo menos desde los años 80, en la Ordenanza General de Tránsito. Cuando uno hace una norma, pretende establecer
recién hablábamos fuera de micrófono del fútbol, ¿no? Lo que tenemos que establecer es cuál es el reglamento, cómo vamos a jugar ese partido. Eso es una norma, básicamente. Cuando lo que estamos haciendo es eso, tenemos que estudiar lo vigente y en este caso, los vehículos que se pueden hacer compatibles con la bicicleta por sus características, van a circular de la misma manera que ya estaba previsto por dónde deben circular las bicicletas en la ciudad. O sea, entra en esa bolsa, monopatines, etcétera, nada puede circular por la... Nada debería estar circulando por las veredas que no fueran los peatones, salvo cuando hay una bicicleta. En el caso de la Rambla, porque el caso de la Rambla es un caso especial, porque mucha gente va a pasear, a hacer ejercicio, exacto, y no en toda la Rambla hay bicisenda. Exactamente. Como nos pasa con algunos otros temas, en la Rambla, por la vía del uso y del hábito, se fue tolerando y se transformó en la situación que hoy se transforma. No quiere decir que a partir de mañana la Intendencia vaya a desembarcar en la Rambla con un ejército de inspectores y policía. No, lo que estamos haciendo es ordenar. Cuando, como bien decía Humberto, estos vehículos empiezan a proliferar y queremos que proliferen, cada vez hay más. Y además hay más gente, por suerte, que empieza a andar en bicicleta más que antes. Y a su vez hay gente que anda en los patines comunes, en los rollers, ¿no? Que se ve mucho también en la Rambla. Y cuando todo el mundo va hacia un mismo espacio y todos queremos, lo que tenemos que hacer es lograr la mínima convivencia. Esa palabra que a veces la usamos mucho y a veces la bastardeamos un poco, pero nosotros apuntamos a eso. La multa o la fiscalización es el último escalón de una norma. Nosotros no queremos llegar de entrada a eso. Es más, tenemos un proyecto de presupuesto participativo aprobado por la votación de mucha gente en Pocitos que pretende construir una ciclovía. Por alguna desinteligencia interna, ese proyecto no pasó por movilidad, se le dio viabilidad técnica y vino después esa movilidad y ahí nos dimos cuenta que no nos dan los anchos y hay algunas limitaciones técnicas para hacerlo ya. Los técnicos están estudiando, pero mientras no tengamos esa solución de bicisenda o ciclovía en el tramo específico entre 21 de septiembre y Buxareo, que es el tramo de mayor demanda, ¿no? Con poco espacio y mayor demanda. En verano es un peligro, exacto, caminando porque te moves un metro para el costado y te zumba una bicicleta o un monopatín. Ahí tenemos que tener mucho cuidado porque mucha gente va a pasear, pero también mucha gente se nos queja a nosotros con toda la razón del mundo porque va a pasear a caminar a la Rambla y tiene cierto riesgo. Lo que vamos a hacer es, en lugar de ir a multar, como siempre se pretende llevar hacia allí la discusión, vamos a hacer un trabajo con organizaciones sociales, lo estamos armando, y vamos a ir a decirle a la gente cuando viene en una bicicleta o en un monopatín, que es un vehículo que desarrolla determinada velocidad, que puede hacer daño a los niños, sobre todo, a los vulnerables, a los adultos mayores. Bueno, le vamos a pedir, en este tramo, bájese de la bicicleta y camine. Porque cuando no hay espacio y la situación genera riesgo, más allá de las normas y de las multas y de la fiscalización, tenemos que apelar a eso, a la conciencia ciudadana y de la convivencia. Si hay poco espacio, bueno, a nadie se le ocurre subir una bicicleta en 18 de julio. ¿No? En la vereda 18 de julio nadie anda por la calle. Bueno, pero es distinto 18 de julio que la Rambla. Es distinto porque hasta ahora ha sido... En verano a las 6 de la tarde no sé si es distinto. Como significación de Sí, espacio, bueno, es bueno, la está bien. Rambla. Bueno, pero por eso- Pero de la apropiación y la circulación Es de un lugar personas de es recreación. igual. Pero las normas no se hacen a medida de las características o de la idiosincrasia. Las normas son normas. O sea, De todas maneras, ¿hay posibilidades reales de multar a alguien? ¿No? Bueno, ese como es- multo a alguien con una bici. ese es otro, Claro. creo yo, Llegado a ese desafío. último punto que decías, Exacto. ¿se va a multar? Y bueno, es lo que deberíamos poder hacer. Ahí yo creo que tenemos otra limitante, que no es Montevideo también a nivel nacional. Nuestro tránsito es controlado y ordenado y básicamente fiscalizado, más allá de que hay policía de tránsito, por la figura del inspector de tránsito, que es una figura civil, vamos a decir. No tiene arma, no puede detener a una persona, sus competencias son limitadas, no es lo mismo que un policía. Por eso a veces tenemos que salir con un inspector o una inspectora y un policía para que le dé determinadas garantías a su trabajo. Dentro de las competencias de los inspectores departamentales está pedir la licencia de conducir, que se la tengo que entregar al agente de tránsito, o ir contra la matrícula del vehículo. Si no tengo ni licencia de conducir ni matrícula, se nos dificulta mucho. Lo hemos intentado hacer, la Intendencia, no en este tema, pero por ejemplo, con el famoso tema de la caca de los perros, se tuvo que trabajar con inspectores de inspección general y policía. Cuando se detectaba, con el tema de la basura, lo mismo. Cuando se detecta un ciudadano tirando basura en un basural, allí hay que actuar con la policía. Entonces eso restringe bastante la capacidad propia, porque a su vez la policía está muy exigida por otros temas que ustedes lo informan a diario, recién estaban hablando de uno, de la seguridad pública. Entonces,
tenemos algunas limitaciones. Me gusta transformar los problemas en oportunidades. Yo creo que esta proliferación de estos vehículos nos genera algunos problemas, pero también nos genera el desafío de resolver otros. Hablando con Metediera hace unas semanas atrás acá, justamente que estaba hablando de ese grupo de trabajo a nivel de una serie del Congreso de Intendentes, decía que una idea, no estaba resuelta todavía, era poder matricular a un costo bajo o insignificante a las bicicletas. ¿Eso Montevideo lo va a hacer o no? No está, hoy en la mesa de trabajo no está. Nosotros estamos abiertos a discutir, ni que hablar con el Congreso de Intendentes, porque somos parte de las mejores soluciones. Lo que sí no nos gustaría es generar normativa y burocracia que, pretendiendo resolver temas prácticos, después se transforma en unos hermosos libros que andan por ahí, claro. Papel mojado que nadie aplica, que nadie controla y que nadie cumple. Entonces, en ese sentido, somos mucho más proclives a generar normas prácticas, concretas. Pongo otro ejemplo, capaz que me voy demasiado en la anécdota, pero hace muy poco tiempo el país resolvió el tema de las bolsas plásticas. No hay un inspector en cada supermercado controlando a ver si le vendieron, si no le vendieron. La gente se apropia de los temas. Cuando los temas son... El tema del tabaco ni que hablar, ¿no? Cuando los temas son entendidos y tienen razonabilidad, las leyes se aplican solas. No es necesario andar con la cámara multando o sacando fotos. ¿Cuál es el plan a mediano y corto plazo, o no tan corto, para incluir a las bicis y a los monopatines, por nombrar un tipo de vehículo, en la Rambla? Entonces, una bicisenda por la calle, bueno, en ese tramo donde se afina y tiene gran demanda. Ya tenemos un tramo anterior a 21 de septiembre. Sí, ahí en toda la parte de Punta Carretas. Ahí tenemos una bicisenda. Sí. Después se nos termina porque no hay espacio. Ya están el arquitecto Vespa y el equipo de la gente que trabaja sobre todo el tema de ciclovías y eso. Ya estamos analizando, no tenemos el proyecto todavía, pero ya hay una idea, un anteproyecto. Y te diría que la idea sería por lo menos culminar este periodo de gobierno, que también se está terminando. Tenemos hasta en mayo del año que viene. Un año. Culmina, de dejar, no digo ejecutado, pero ya dejar el proyecto armado para ejecutar una que iría por el lado de ciclovía, ¿no? Lo que se está pensando... O sea, en la vereda. Sería por la calzada. Ah. En la vereda es bicisenda, ahí tenemos ¿cómo es? Así lo aprendo. Bicisenda es cuando va sobre la acera y ciclovía es cuando comparte con la calzada. Yo creo que es un desafío lindo porque nos va a permitir transformar este problema o esta cierta tensión que se genera en una solución y estoy seguro que vamos a llegar a una solución. Bueno, muy bien, vamos a agradecerle a Pablo Itamuzu, director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Vamos a ir siguiendo el tema, su desarrollo y bueno, y en definitiva su dilucidación, porque va a ser un nuevo cambio, por lo menos en la fisonomía de nuestra ciudad, en Montevideo, hubo una alteración y esperemos, sin duda importante con esto. Sí, ¿no? Esperemos que nos sigan viniendo cosas nuevas, porque que no dejen parar un poco porque aparecen. Yo estoy esperando las patinetas de Volver al Futuro, la que vuela. Sí, bueno, la que vuela. Ahí le pasamos el tema a la Dirección Nacional de... Adinacia. Ya deja de ser. Ya deja de ser de la Intendencia. Muchas gracias, Pablo. A ustedes. Cerramos por aquí la entrevista con Pablo Itamuzu.